para mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Seguimos en Palabra de Campo y está con nosotros Pedro Zavala, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios. Tenemos tantas cosas para charlar. Bueno, vos solés recorrer mucho. Hace un ratito estábamos hablando de eso, de los lugares donde están, de las provincias que representan, donde tienen productores. En ese recorrer mucho, dame una línea del estado de las rutas. Lo hablamos recién en off. Veníamos por la 5 recién y yo te contaba una anécdota. Sí. En la ruta 5 hace 50 años atrás, que es la misma que está ahora, yo venía con mi abuelo. Mi abuelo tenía una Coupé Torino, una ZX. Y yo era un niño y ahora traigo a mi niña de 10 años por la misma ruta, increíble, en el mismo estado y con peajes, ¿sí? El único adelanto que vi es que, bueno, hoy tenemos una autovía hasta Luján y una autovía terminada hasta Mercedes. Claro. O sea, hiciste 100 kilómetros en 50 años. Y tenés 5 peajes o 6 peajes, ¿viste? Entonces eso habla de algunas cuestiones que han pasado en este país muy desgraciadas y que hablan muy mal de nosotros, ¿viste? Algo ha pasado en el medio. Lógico. Me da la impresión de que tendríamos que tener una autovía de 5 o 6 carriles, más o menos de lo que habremos pagado. Pero estamos hablando 5, 7, 3 y 205, sí, las 4 rutas más transitadas del país. Claro. Porque traen toda la producción del sur, la ensamblan con la 14 hacia la triple frontera. Entonces, es necesario, es una fuente de laburo. Entonces está colapsada de camiones. Y yo para hacer 299 kilómetros de Carlos Casares acá, hago 5 horas. Claro. ¿Me entendés? Eso sí, tenés 58 cámaras de Carlos Casares hasta acá. Claro. Está perfecto que vos cuides a las personas, pero si lo haces por una mera causa recaudatoria, y no, ¿viste? Yo también, entonces, si todos tenemos derechos, yo también tengo el derecho a exigir, porque pago peajes, obvio, porque pago impuestos. ¿Entendés? Totalmente. Y ostenta un triste récord la Ruta 5 de más de un muerto por día. Eso es tremendo. Y eso es muy triste. Es muy triste. Pedro, decime, se vuelve a hablar de retenciones. El gobierno otra vez está avanzando con esta situación. Este gobierno es nuevo, acaba de asumir, pero está claro que pide un esfuerzo más para el campo, una vez más, porque se le pide sistemáticamente esfuerzos al campo. ¿Puede el campo hacer este esfuerzo de pagar un 15% de retenciones en las economías regionales? ¿Por qué queremos discutir eso? Y te juro, no voy a parar hasta, ojalá pueda llegar alguien para hacer este planteo. Nosotros hace muchísimos años que venimos haciendo esfuerzo y no vamos a dejar de hacerlo, quiero que quede bien claro. Ahora, tratemos de que el esfuerzo sea común, porque si el esfuerzo es siempre del mismo sector, tenemos 18, 20 impuestos discriminados que lo charlamos un poquito recién. Me parece que si decís dentro de la ley todo fuera nada, ¿las retenciones son legales? Uh-huh. Me parece que lo tenemos que discutir. Entonces, para eso pagas ganancias, ¿entendés? O sea, me parece que estás superponiendo cosas. Entonces hay un montón de cuestiones para hablar. Entonces estoy totalmente de acuerdo con que se sinceren las cuestiones. Me parece que estamos en una Argentina enferma, grave, terminal por cuestiones que han pasado de la historia, pero tenemos que empezar a mirar hacia adelante a ver cómo resolvemos esto. Y dentro de este tipo de resoluciones está saber en qué estado está el campo hoy, porque venimos con una espalda a la santa soja sosteniendo un montón de cuestiones, pero también tenés que entender que el año pasado fue la niña más agresiva de los últimos 100 años, fue mucho más agresiva de lo que esperamos, y no tiene una espalda hoy el productor. Arriesgó totalmente ahora con la gruesa de ahora porque la fina fracasó. Recién veníamos en la Ruta 5 y veíamos máquinas trillando trigos de 800.000 kilos. Entonces tenemos que ponernos los pantalones de una vez por todas para decir la verdad, ¿viste? Entonces el productor está arriesgando mucho, porque arriesgó ahora la siembra gruesa y le puso mucho dinero encima. Sí. Entonces, no cuentes los porotos antes de cosecharlos, ¿sí? Esperemos, y yo sé que esto lo sostiene, hacemos todo el esfuerzo posible, el campo le pone el hombro siempre, pero por favor, sentémonos a dialogar. Hablamos recién de tecnicismos, podemos hablar de un montón de tecnicismos, pero necesitamos más calle.
¿entendés? Más recorrido, más calle. Recién hablamos con vos de las economías regionales. Economías regionales absorbidas totalmente por los oligopsonios. Hacen lo que quieren con los productores. Alto Valle de Río Negro, no llegan a cubrir los costos de producción. Nosotros, los pools de siembra cada vez se están diseminando más y las pymes agropecuarias, con el tiempo vamos a desaparecer del mercado, porque si, a ver, me venís a ofertar un precio de un alquiler de determinados kilos de soja que yo los hago con mi trabajo y los voy a hacer sin trabajo y evidentemente me vas a correr a la ciudad. Lógico. ¿Viste? Entonces, tenemos que charlar esa cosa, esa discriminación que existe entre la pyme y el pool. En algún momento lo tenemos que poner sobre la mesa. Le contamos a la gente que muchas veces cuando hablamos de precios y que se produce, aunque los números no den, es porque en realidad en la actividad agropecuaria y en todas las actividades agrícolas de la Argentina, siempre el precio te lo ponen, vos no ponés precio. No es como ocurre en el resto de las actividades de la economía, donde vos decís, bueno, hago tornillos, hacer los tornillos me sale 10, los voy a vender a 10 más mi ganancia. En el caso de la producción, no es así. No. Hay un precio que se fija y te dicen, te vamos a pagar tanto por la yerba, como ocurre, te vamos a pagar tanto por el vino, y así podemos decir una enorme cantidad de ejemplos, incluso con los granos. O sea, pasa con todo. Es un libre comercio para algunos y no para todos. Claro, por eso digo, lo explicamos, porque mucha gente por ahí no es tan básico para nosotros por ahí, pero muchos no sé si lo tienen tan incorporado de que efectivamente vos vas a producir y no sabés a qué precio vas a vender. Exactamente. Nunca lo sabés. Exactamente, pero además tenemos que aclarar, porque quizás los consumidores de los productos alimenticios que nosotros producimos dicen, pero ¿cómo? A ver, si te pagan un precio de litro de leche en pie, ¿por qué a mí me cobran este precio También en el supermercado? Entonces tenemos que empezar a hacer claro qué hay en el medio, ¿viste? Aunque duela. Tenemos que empezar a ser claros de una vez por todas. ¿Por qué si a vos producir un litro de vino te sale esto y yo un litro de alta gama tengo que pagar, o de media gama, tengo que pagar los 6.000 pesos o 10.000 pesos? Claro. Entonces, este tipo de cosas a veces duelen hablarlas, pero las tenemos que hacer, tenemos que poner, si queremos hacer algo en serio, tenemos que hablar de esto. Y lo que hablábamos con vos recién, me parece muy bien los tecnicismos, las figuras, tipos que evidentemente saben mucho, porque técnicamente saben mucho, pero a veces hay que escuchar al productor, hay que escuchar al campo y a la calle. Lo decís porque, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Economía, dijeron que van a escuchar caso por caso en las economías regionales. Ojalá. ¿Tenés esperanza en eso? Ojalá. Yo sería uno de los primeros que dialogaría con ellos. Bueno, tuve una charla en un momento con Pedro Viñó, pero me gustaría hablar con todos. Pero porque seguramente quiero sumar. O sea, no me interesa otra cosa. Esto va a ir al Congreso igual. Sí, pero bueno, soy productor agropecuario, defiendo a los productores, y quiero contar realidades que a veces se pasan por alto, ¿viste? Y ver cómo entre todos le buscamos la solución a esto. Claro. Yo muchas veces tomo este ejemplo, ¿no? Y digo, se produce cada vez menos manzana en la Argentina. Si fuera tan negocio, sería al revés. O sea, el ejemplo más inmediato lo vimos con la soja. Dejó de ser tan atractivo negocio que la superficie de soja empezó a caer. En los últimos años estuvo pasando eso. Entonces, digo, es necesario igualmente ir a explicar que quizá algunas actividades de economías regionales no van a resistir este 15% de retenciones. Se les va a complicar muchísimo. De hecho, bueno, está buenísima la pregunta que me haces porque uno tiene contacto, bueno, uno de los varios integrantes de APA que pertenecen a San Juan y a Mendoza, nos han hecho este planteo que es justo, claro, y que deben ser escuchados. No quiero dar nombres, pero bueno, conozco productores que saben muchísimo del tema y viven en la finca y lo viven en el día a día y sufren muchísimo. La última vez que fuimos, ellos nos mostraban que están recibiendo pagos de cheques a 70, a 90 y 120 días. En una producción y en una variable argentina que cambia día a día, eso es imposible, es inviable, sí, obvio, absolutamente inviable. Entonces amerita el diálogo, pero ¿sabes qué diálogo amerita? De que nos sentemos como estamos con vos, los productores puros, los que viven o como en el caso nuestro que vivimos en el campo, y decir, bueno, muchachos, está pasando esto, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Viste? Porque me parece que el gobierno por ahí amerita que hagamos esto, pero dejémonos de dirigentes figuras. Claro. ¿Viste? Porque no estaba bueno eso, me parece que hace falta un diálogo.
uno no va a pedir nada, al contrario, va a dar. Yo voy a todo lo que me pregunten lo voy a transmitir. Fueron 2 años de recorrer todo el país, un montón de producciones, y esa experiencia vale, ¿viste? Y esa experiencia está bueno que vos la puedas contar para ver qué tipo de determinaciones vas a tomar, porque si no puede ocurrir con cambios y todo que muchos productores durante el transcurso del año desaparezcan. Claro. Te pregunto lo último, y ya es más de índole personal, y aprovecho que está tu familia acá con vos. ¿Por qué te metés? Porque le quitas tiempo, de verdad te lo digo, porque muchas veces a veces dice, bueno, incluso lo pienso hasta laboralmente, ¿no? Yo en lo personal lo pienso laboralmente, digo, voy a agarrar el trabajo nuevo, ¿pero qué implica? Y bueno, implica X cosas. Y cuando vos pensás qué implica, decís, bueno, voy a ganar más plata, pero también implica tiempo. No, sí, ganar plata la perdés, pero no, en este caso es tiempo. Sí, vos decís, muchísimo tiempo. Tengo que viajar, tengo que ir a tal lugar. Eso es tiempo, seguro. Y cuando vos ves tu día, digamos, si lo pones yo hago eso, pongo mi día en un cuadrito. Digo, bueno, acá tengo, no sé, mi hijo, el gimnasio, no sé, X actividad. Si tengo que hacer otra cosa, empiezo a tachar. Sí. O sea, tacho gimnasio, tacho. Lo hacemos todos. Claro, ¿viste? Por eso, y a veces hago ese ejercicio para internalizarlo bien, digamos, captar bien qué estoy dejando, ¿no? Absolutamente. Y es muy loable, digo, yo respeto mucho a todos los que se involucran en la dirigencia porque es tiempo. Y lo único que no vuelve. Muchísimo. Claro. Muchísimo. Pero me retrotrae tu pregunta. Yo trabajo un campo que lo estamos arreglando familiarmente porque ahí vivieron mis abuelos. Mis abuelos fueron colonos. Mi abuelo Francisco Zavala fue uno de los colonos de la colonia Santa María del Sur de Carlos Casares. Eso era todo de San Francisco de Beloc. Él lo dividió todo y ellos compraban con créditos en esa época, hipotecarios totalmente accesibles. Y mi abuelo siempre me recordaba que él había comprado con un crédito a 40 años y lo había pagado en 10. Lo cual compró otro campo de al lado. Mi abuela era otra argentina divina, absolutamente. Claro. Segundo, después mi abuela era, costurera de profesión, pero toda la plantación que tenemos nosotros hoy actualmente de eucaliptos, que es mucha, lo hicieron ellos dos a mano. Eucaliptos más centenarios. Y después empezaron con todo el tema fuimos pasando por generaciones y cambiando las producciones. Ellos arrancaron con producción de animales, de vacas. Después vinieron mis padres, tuvieron mucho tiempo de tambo. Tenemos actualmente un edificio donde hay un tambo de 10 bajadas, ¿viste? Que fue el primer tambo mecánico de la zona. Fíjate la cantidad de historia que te estoy contando, ¿no? Sí. Y eléctrico. Llegó la electricidad hasta el campo de mi abuelo, ¿viste? Yo conservo todavía algunas cañerías de vidrio de esa dentro, porque no las quiero vender, las tengo ahí como recuerdo. Y fue algo absolutamente innovador. Yo creo que mi abuelo era un fenómeno. Después apareció mi padre, que estudió en un colegio salesiano y después estudió en la Universidad de La Plata la producción agropecuaria. Mi mamá, que es docente rural, todavía vive, mi vieja tiene 88 años, y daba clase, iba en Sulky a dar clase a la escuela rural. Y paso todos los días cuando voy al campo por la estación Centenario de ferrocarril, que quedó la estación. O sea, eso marca la involución que tuvimos en la Argentina, ¿sí? Una estación preciosa, divina. Frente a la estación hay una escuela que todavía conserva 4 alumnos. En la época que mi mamá daba clases en la escuela como directora tenía 28. 28. Había el famoso boliche, donde el barrio iba a que tuvimos la gran suerte, y estoy muy contento por eso, de que un chico que heredó eso lo levantó todo y lo volvió a reabrir. Tuvimos hace 2 fines de semana una inauguración, una hermosura. O sea que las vías no están más, se sacaron los durmientes. Y fíjate qué historia, en esa estación de servicio, de ferrocarril, mi mamá conoció a mi papá cuando eran adolescentes, porque mi papá viajaba al colegio salesiano que estaba en 9 de julio, y mi mamá tomaba el tren para viajar a Buenos Aires para hacer la carrera de maestra acá en Buenos Aires. Y allí se conocieron, de allí salí yo. Claro, ¿viste? Tal cual. Y ellos contaban esta historia, y yo paso todos los días, y me duele
Me duele. Y mi viejo me contaba que el tren en ese momento venía y no solamente llevaba pasajeros, sino cargaba hacienda, cargaba ovejas, llevaban bolsas de cereal. Y hoy verlo abandonado me entristece muchísimo. Y cuando yo digo, bueno, vuelvo a tu pregunta inicial, ¿por qué te metiste en esto? Porque había mucha historia, había mucha bronca. Yo estuve mucho tiempo en el 2008, conocí a todos los referentes, fui el referente de mi ciudad, me llevó a conocer un montón de gente y dije, mi lucha es más cultural. Cuando me tocó lo de APA, la elección de APA, y bueno, yo dije, mira, mi motivación a esto es que es más cultural que otra cosa. Me preocupa muchísimo lo que acabamos de hablar de la historia y lo que viene de ellos. Claro. Lo que viene de ellos. Porque no sabemos lo que vamos a dejar. Porque hay una indiscriminación total, no solo en lo económico, sino en el cuidado de los recursos naturales. Hubo tanta necesidad de una sojización en la Argentina que estamos descuidando absolutamente los suelos. Y conozco productores que no hacen la rotación correspondiente, no reponen los minerales correspondientes y no hacen los estudios correspondientes para saber cómo está el suelo. Y es un recurso natural y es agotable, ¿viste? Y si no lo cuidas, lamentablemente no tenés futuro. Te va a pasar factura. En un momento te la pasas, seguramente. Pedro, un placer que hayas venido. No, hemos hablado favor, un par de veces por teléfono y todo, pero qué placer que hayas venido personalmente. Por eso tenía ganas de invitarte y de que podamos mantener esta charla. Genial. No, para mí un gusto venir, la verdad que fue un viaje un poquito accidentado, se me rompió la camioneta, pero llegamos, que es lo importante, que estamos acá en familia y con un amigo, la verdad que un placer hablar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. El gusto es mío. Pedro Zavala, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios en la Argentina, conversó con nosotros en Palabra de Campo. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.